Mi esposa me engañó, me metió en la cárcel y se ríe de todo, pero cuando abrió el regalo que le envié entró en pánico. Mi nombre es Ethan Carter, tengo 41 años y hasta hace poco creía que mi vida era estable, segura y feliz. Siempre he sido un hombre dedicado a mi familia, trabajando duro para brindar la mejor vida posible a mi esposa, Mia, y a nuestra hija, Olivia. Nunca tuve ningún motivo para dudar de Mia. Después de todo, habíamos estado juntos durante más de una década y, al menos en mi opinión, éramos una pareja sólida. Pero dicen que la confianza ciega es un veneno lento, y solo noté los primeros síntomas cuando ya estaba siendo envenenado. Pequeños detalles, deslices aparentemente inofensivos, comenzaron a acumularse hasta formar un escenario imposible de ignorar. Todo empezó con viajes de trabajo cada vez más frecuentes. Mia nunca tuvo un trabajo que requiriera tanto movimiento, pero de repente, las reuniones, conferencias y eventos corporativos fuera de la ciudad se volvieron constantes. Al principio lo creí. ¿Por qué no lo creería? Confide en ella. Pero luego vinieron las horas extrañas, las respuestas vagas cuando le preguntaba sobre los acontecimientos, y lo que más me molestaba, la forma en que evitaba mi mirada cada vez que mencionábamos el tema. El sexto sentido de un hombre enamorado puede resultar ingenuo, pero no es inexistente. Lo que antes eran solo sensaciones incómodas, comenzaron a tomar forma en hechos concretos. Los mensajes de su teléfono celular se borraron rápidamente, las llamadas fueron contestadas lejos de mí y las conversaciones se interrumpieron tan pronto como entré a la habitación. Intenté ignorarlo, intenté racionalizarlo, pero el nombre Daniel empezó a aparecer con demasiada frecuencia como para que fuera una coincidencia. Él era solo un compañero de trabajo, según Mia, pero nunca lo conocí en persona y cada vez que le preguntaba por él, ella cambiaba de tema. Se me daba un vuelco el estómago cada vez que escuchaba ese nombre. Una noche, mientras Mia dormía, tomé una decisión que me retorcía la conciencia, pero que había que hacer, miré su celular. Me temblaron las manos cuando desbloqueé la pantalla, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se despertaría con el sonido. Pero cuando abrí la conversación con Daniel, solo vi, nada. El historial fue eliminado. Todos los mensajes. Como si nunca hubieran existido. Me impactó más que si hubiera encontrado algo concreto. La ausencia de pruebas era, en sí misma, una prueba de que había algo que ocultar. Al día siguiente intenté abordar el tema con calma. Volví a preguntar por Daniel, mencioné los mensajes eliminados, pero me encontré con una mirada fría y enojada. Estás exagerando, Ethan. Es solo trabajo. Tienes que detener estos celos enfermizos. La forma en que distorsionó la situación, pintándome como paranoico, fue un golpe cruel. De repente, yo era el problema. ¿Y lo peor? Por un breve momento, casi lo creí. Quizás estaba viendo cosas donde no existían. Quizás mi inseguridad hablaba más fuerte. Pero entonces... Una tarde, mientras Olivia estaba en la escuela y yo trabajaba desde casa, Mia dijo que necesitaba salir para ocuparse de un asunto de la empresa. Cuando ella se fue, sentí un impulso que no pude contener. Agarré las llaves del auto y la seguí. Sentí que el corazón estaba a punto de salir de mi boca mientras conducía a una distancia segura, observando cada movimiento de ella. Entró en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Esperé. Minutos después, ¿a quién veo entrando al mismo hotel? Daniel. Mi mundo se derrumbó. En ese momento me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Podría haber confrontado a Mia en ese mismo momento. Podría haber hecho un escándalo. Podría haber llamado al gerente del hotel y pedirle que subiera a la habitación. Pero no. Si ella pensara que soy tan tonto como para dejarme engañar así, le demostraría que estaba equivocado. Respiré hondo y regresé a casa, mi mente trabajando a 1 kilómetro por minuto. Sabía que la traición era solo la punta del iceberg y algo me decía que Mia todavía tenía mucho más que ocultar. Simplemente no sabía que lo peor estaba por venir. Después de descubrir la traición de Mia, pasé días en silencio, digiriendo la amarga verdad. El hombre que ella creía que era solo un compañero de trabajo era, de hecho, su amante. Pero en lugar de actuar por impulso, decidí esperar. Quería ver hasta dónde llevaría esta farsa. Lo que no sabía era que Mia ya estaba varios pasos por delante de mí. Mientras yo intentaba comprender la profundidad de la traición, ella estaba ocupada tramando algo mucho peor. Y el golpe final llegó sin previo aviso, cruel y sin piedad. Un día llegué a casa y encontré a Mia sentada en la sala,
con expresión seria pero sin rastro de remordimiento. Junto a ella, un abogado al que nunca había visto antes. Sobre la mesa, un elegante sobre. Ethan, creo que es hora de que tengamos una conversación madura, dijo, con una voz tan fría que me puso la piel de gallina. Tomé los papeles sin entender. Y entonces mi mundo se vino abajo. Eran documentos de divorcio. Pero no un divorcio cualquiera. Mia pedía la casa, una parte importante de mi patrimonio, y para colmo, había adjuntado una orden judicial para que abandonara inmediatamente la propiedad. Mi propia casa. Mi primera reacción fue reír. Pensé que era una broma absurda. Tienes que estar bromeando, dije, tirando los papeles sobre la mesa. Pero el abogado se limitó a ajustarse las gafas y dijo, con la tranquilidad de quien lo ha hecho decenas de veces, la decisión ya ha sido transmitida al tribunal. Tienes hasta el final de la semana para tomarla. Se me apretó el pecho y miré a Mia, esperando ver algún rastro de culpa. Pero ella simplemente se cruzó de brazos y dijo, Ethan, no hagas esto más difícil de lo necesario. Como si yo fuera el problema. No fue solo un divorcio. Mia había planeado cada detalle para asegurarse de que yo saliera como el malo. En los documentos había acusaciones absurdas sobre mi comportamiento, distorsiones grotescas de la verdad. Ella afirmó que yo era inestable, que teníamos peleas constantes y lo peor de todo, que era un padre negligente con Olivia. Quería gritar, quería romper esos papeles y decirle en la cara lo mentirosa que era. Pero sabía que eso solo empeoraría mi situación. Ella ya lo había planeado todo. Yo era solo otra pieza del tablero que ella estaba manipulando. Mi mayor temor era perder a Olivia. Sabía que Mia haría cualquier cosa para usarla en mi contra. Y, de hecho, los documentos indicaban que quería la custodia total. Me sentí impotent. ¿Cómo luchar contra alguien que no tiene escrúpulos? ¿Cómo podría demostrar que era un buen padre cuando ella ya había contado sus mentiras a todos los que nos rodeaban? Amigos en común, familiares, vecinos. Todos empezaban a mirarme de manera diferente. Ella ya había comenzado a plantar su narrativa. Y de repente yo era el monstruo de la historia. Salí de casa con una maleta en las manos y un nudo en la garganta. La casa que construí, los muebles que elegimos juntos, las fotos de nuestra familia, todo ahora le pertenecía a ella. Mientras conducía hacia un pequeño apartamento alquilado, sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo podía ser tan cruel alguien que decía que me amaba? ¿Cómo podría alguien que compartió años de mi vida poder apuñalarme por la espalda de esa manera? Quería creer que esto era lo peor que podía pasar. Pero estaba equivocado. Lo peor aún estaba por llegar. Olivia me envió un mensaje de texto esa noche. Solo un hola, papá. Respondí rápidamente, tratando de ocultar mi dolor, pero sabía que Mia estaba influenciando a mi hija. Necesitaba encontrar una manera de recuperarme, demostrar mi inocencia y recuperar mi dignidad. Pero en ese momento, sentado solo en ese apartamento vacío, sentí que estaba en el fondo. Mia había ganado. Al menos por ahora. Si ya había sido un duro golpe que me echaran de mi propia casa, lo que vino después fue una auténtica masacre. Mia no solo quería sacarme de nuestra casa, quería asegurarse de que nunca volviera a tener paz. La batalla legal comenzó rápidamente, y entré en ella creyendo ingenuamente que la justicia sería justa. Que se analizaran los hechos. Que sus mentiras quedarían al descubierto. Pero me equivoqué. La corte parecía haber quedado hechizada por la teatralidad de Mia, y yo era solo un extra en la obra en la que ella era la heroína agraviada. Cuando me senté frente al juez, escuché los absurdos cargos que Mia había preparado. Yo era inestable, emocionalmente agresivo, un padre ausente y descuidado. Me quedé paralizado cuando mi propio personaje fue apuñalado y lo único que podía hacer era escuchar. Ella lloró. Ella actuó. Se presentó a sí misma como víctima de un matrimonio tóxico e infeliz. Y para mi horror, funcionó. Cuando me di cuenta de que la marea estaba en mi contra, traté de defenderme, pero parecía que cada una de mis palabras solo reforzaba su historia. La decisión del tribunal fue un puñetazo en el estómago. Mia se quedó con la casa, los bienes, y como si fuera poco, el juez me ordenó pagar la hipoteca de la propiedad. Así es, me obligaron a pagar la casa de la que me echaron. Como si eso no fuera suficientemente humillante, me ordenaron pagar manutención tanto a Mia como a Olivia. Mi exesposa, que me engañó, que destruyó mi vida, ahora tendría una hipoteca de por vida pagada por mí.
Y no perdió tiempo en restregármelo en la cara. Mia empezó a lucirse. Publiqué fotos en las redes sociales, cenas caras, viajes y siempre con Daniel. El hombre que ayudó a destruir mi matrimonio, ahora disfrutaba de mi dinero. Todo esto lo vi mientras intentaba sobrevivir en un departamento diminuto, recortando gastos para poder pagar todas las obligaciones que me imponía la justicia. Cada mes era una tortura. Cada transferencia bancaria era un recordatorio de lo tonto que había sido. Yo apenas tenía dinero para vivir, mientras Mia y Daniel nadaban en el lujo. La peor de todas fue Olivia. Veía a mi hija cada vez menos. Mia se propuso poner todo difícil, creando excusas para impedir que pasáramos tiempo juntos. Cuando pude verla, sentí que algo era diferente. Mi hija se estaba alejando de mí, y sabía que Mia estaba manipulando sus emociones. Era como si me estuvieran borrando de su vida. Quería pelear, quería gritarle al mundo que era inocente, pero nadie parecía dispuesto a escucharme. La imagen de marido tóxico que Mia construyó quedó grabada en la mente de todos. La depresión llegó con fuerza. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Realmente fui un mal marido? ¿Hice algo para merecer esto? El peso de la humillación y la injusticia comenzó a aplastarme y me encontré sin fuerzas para continuar. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a despertar. Una voz baja, casi un susurro, diciendo que esta historia aún no había terminado. Que todavía tenía cartas que jugar. Que Mia no se saldría con la suya. El problema es que, antes de que pudiera reaccionar, el peor golpe aún estaba por llegar. Y esta vez no se trataba solo de perder dinero o mi reputación. Mia quería destruirme por completo. Y ella sabía exactamente cómo hacerlo. Justo cuando pensaba que Mia ya había hecho lo suficiente para destruirme, demostró que todavía tenía un as bajo la manga, y este era el más cruel de todos. Estaba tratando de seguir adelante, equilibrándome financieramente mientras intentaba mantener una relación con Olivia. Pero entonces, una mañana cualquiera, mi vida dio un vuelco de una manera que nunca hubiera imaginado. Sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con dos policías serios, con las manos en el cinturón, dispuestos a actuar. Antes de que pudiera preguntar algo, uno de ellos dijo fríamente: Ethan Carter, estás arrestado por acoso y violencia doméstica. El mundo a mi alrededor se detuvo. Se me secó la boca y el corazón se aceleró. Intenté discutir, decir que fue un error, pero nada ayudó. Me pusieron contra la pared y me esposaron como si fuera un criminal peligroso. Los vecinos salieron a ver la escena. Las personas que antes me habían saludado ahora me miraban con desprecio, como si todas las mentiras de Mia se hubieran materializado en mi piel. La humillación fue insoportable. Me arrojaron al coche patrulla mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Y entonces me di cuenta, Mia acababa de dar su golpe final. Durante el interrogatorio, la policía presentó las pruebas. Mensajes falsos, impresiones falsificadas y una declaración dramática de Mia, que describe a un hombre que no existía. Según ella, la acosé, la llamé obsesivamente, la amenacé e incluso intenté entrar a la fuerza en la casa para verla. Dijo que temía por su seguridad y la de Olivia. Era un guión perfecto. ¿Y lo peor? El tribunal lo creyó. Ninguna de las pruebas presentadas por mi defensa fue suficiente para contradecir el emotivo testimonio de Mia. El juez no dudó. 6 meses de prisión. 6 meses. Medio año desperdiciado por una mentira. Cuando me llevaron a la celda, un pensamiento me corroía: Mia lo había hecho. Había conseguido arrancarme de casa, quitarme a mi hija, chuparme el dinero y ahora encerrarme tras las rejas. En ese momento sentí un odio que nunca antes había sentido. Pero en lugar de consumirme, este odio empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. Allí, entre paredes grises y rejas frías, dejé de ser la víctima. Empecé a pensar como un jugador. La prisión no fue fácil, pero tampoco fue el infierno que Mia debió haber imaginado. Sabía que necesitaba sobrevivir, así que hice lo que haría cualquier hombre inteligente. Observé. Aprendí. His amigos estratégicos. Uno de los reclusos, un exinvestigador que fue arrestado por estar involucrado en un plan de corrupción, se dio cuenta de mi historia y se interesó. Me dijo algo que lo cambió todo: si quieres venganza, debes dejar de actuar como un hombre agraviado y empezar a actuar como un hombre que tiene el control. Eso encendió algo dentro de mí. En los meses siguientes,
Cada día fue un entrenamiento. Aprendí sobre manipulación, sobre seguimiento de información, sobre cómo cambiar las tornas a mi favor. Descubrí que la prisión puede ser un lugar de desesperación para muchos, pero para aquellos que saben aprovechar el tiempo, puede ser un laboratorio de estrategias. Dejé allí a un hombre diferente. Más fuerte. Más inteligente. Más peligroso. Y lo más importante, dispuesta a hacer que Mia pagara por cada gramo de sufrimiento que me causó. Cuando me liberaron, no había lágrimas, ni desesperación, ni incertidumbre. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mia pensó que había ganado. Pero ella no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer con su vida. Salí de prisión con la frente en alto, pero con un único propósito en mente: desenmascarar a Mia y hacerla pagar por todo lo que me hizo. Durante esos 6 meses tras las rejas, no solo aprendí a controlar mis emociones, sino que también descubrí que la información es el arma más poderosa que cualquiera puede tener. Y tenía un activo valioso a mi lado, ese exinvestigador que se convirtió en mi amigo. Me dijo que si quería ganar esta guerra, necesitaba pruebas concretas, algo que mostrara al mundo quién era realmente Mia. Y así empezó nuestra caza. Los contactos de mi amigo me dieron acceso a algo a lo que nunca habría podido acceder por mi cuenta: mensajes, correos electrónicos e incluso documentos internos de la empresa de Mia. Cuando empezamos a investigar, la verdad se reveló de una manera repugnante. Mia y Daniel no solo habían estado juntos mucho más tiempo del que yo creía, sino que también habían planeado mi caída desde el principio. La traición fue calculada, cada paso meticulosamente planeado para echarme de la casa y asegurarse de que ella obtuviera todo. No era solo un marido cornudo, era un peón en su juego. Pero había algo aún más sucio. Entre los documentos encontramos registros financieros sospechosos. Movimientos extraños en la cuenta de Mia, transferencias a terceros, señales claras de que estaba involucrada en algo ilegal. Al principio pensé que era solo dinero malversado de mi propio bolsillo, pero fue mucho peor. Mia y Daniel estuvieron involucrados en un plan de fraude dentro de la propia empresa. Mientras yo luchaba por pagar las pensiones y sobrevivir, ellos se estaban volviendo criminalmente ricos. ¿Y la mejor parte? Ahora tenía pruebas. En medio de todo esto, Olivia se acercó a mí. Mi hija, que antes parecía distante, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Escuchó conversaciones sospechosas, vio mensajes extraños en el celular de su madre y comenzó a atar cabos. «Papá, creo que mamá esconde algo», me dijo un día, con expresión preocupada. Quería contarle todo en ese mismo momento, pero sabía que aún no era el momento. Solo dije: «Confía en mí, hija. Pronto sabrás la verdad». Por primera vez en mucho tiempo sentí que todavía tenía algo que salvar. Con las pruebas en la mano, llegó el momento de actuar. Pero no podía simplemente ir con Mia y confrontarla. No, eso sería demasiado fácil para ella. Necesitaba ser quirúrgico, necesitaba asegurarme de que cuando se le cayera la máscara no hubiera posibilidad de recuperación. Así que preparé el primer paso, seleccioné cuidadosamente todas las pruebas que tenía, organicé todo en archivos bien documentados e hice copias. Mia pensaba que era inteligente, pero no tenía idea de lo que estaba por pasar. Sabía que si Mia lo conseguía todo de una vez, intentaría cubrir sus huellas. Entonces decidí jugar con su psicología. Te envié un regalo especial a tu casa. Una caja sencilla, discreta, aparentemente inofensiva. Pero cuando la abriera, encontraría algo que la llevaría a la más absoluta desesperación. Algo que destruiría su mundo antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando. La verdadera venganza estaba por comenzar. En el calculado silencio de mi pequeña habitación, sostuve la caja en mis manos, sintiendo el peso simbólico de lo que estaba a punto de hacer. Parecía inofensiva por fuera, pero llevaba dentro de ella la ruina de Mia. Tomé un sobre, inserté copias de correos electrónicos que la comprometían en el plan de fraude, extractos bancarios que demostraban sus transacciones sospechosas, y lo más preciado de todo, su diario secreto. Sí, ese mismo diario donde Mia detallaba sus aventuras extramatrimoniales, sus mentiras e, irónicamente, sus planes contra mí. Antes de salir de casa, el día que me echaron, algo dentro de mí me hizo atraparlo. Ahora, sería su sentencia. Para darle el toque final, adjunté una carta escrita a mano. Sencillo, directo, frío. Lo sé todo. Buena suerte explicándole eso a los abogados. Sellé la caja, se la dirigí a Mia y arreglé la entrega.
Así que me senté en el sofá y esperé. El tiempo parecía pasar, pero sabía que en el momento en que se abriera ese paquete, el juego cambiaría. Mia pensó que estaba derrotada, pero poco podía imaginar que, al abrir esa caja, estaría cavando su propia tumba. La confirmación de la entrega llegó unas horas más tarde. Imaginarla recogiendo el paquete, sin saber qué había dentro, me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Al principio probablemente pensó que se trataba de alguna formalidad legal, tal vez de un documento sin importancia. Pero entonces, sonó el móvil. Era un mensaje de un número desconocido. Solo 3 palabras. ¿Qué hiciste? Mia no solía mostrar miedo. Era meticulosa y siempre se jactaba de tener el control. ¿Pero ahora? Ahora, el pánico comenzó a filtrarse entre líneas. Minutos después, otro mensaje. Necesitamos hablar. Ah, por supuesto. ¿Ahora quería hablar? Ahora que la máscara estaba a punto de caer, Mia quería tener una oportunidad para discutir. Pero no estaba interesado en las negociaciones. Quería que ella sintiera la desesperación que yo sentía. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Olivia. Papá. Mamá está actuando extraño. Estaba gritando por teléfono y diciendo que necesitaba ocuparse de algo urgentemente. Luego comenzó a llorar y entró en la habitación. Mi hija no entendió, pero yo sí. Mia sabía que estaba atrapada. Pero todavía no tenía idea de que este era solo el primer golpe. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. No necesitaba verla para saber que Mia se estaba desmoronando. Desapareció de las redes sociales, algo impensable para alguien tan vanidoso. Su empresa empezó a afrontar rumores de irregularidades. ¿Y Daniel? Bueno, no tardó mucho en darse cuenta de que estaba en un barco a punto de hundirse. Lo que Mia no sabía era que ya había enviado copias a otras personas. Su destino estaba sellado. La venganza, hasta ahora, había sido solo una amenaza. Pero pronto explotaría de una manera que Mia nunca podría haber predicho. Cuando el escándalo salió a la luz pública, ya no hubo forma de ocultarlo. Su nombre estaba a punto de aparecer en los titulares. Y todo empezó con esa caja. La primera chispa del fuego llegó silenciosamente, como un susurro peligroso en los pasillos de la empresa de Mia. Los correos electrónicos anónimos que envié comenzaron a circular entre sus compañeros de trabajo, y pronto los susurros se convirtieron en un zumbido incontrolable. Nadie puede resistirse a un buen escándalo, especialmente cuando se trata de traición, fraude y la caída de una persona arrogante que se creía intocable. A los pocos días, las sospechas aumentaron y llamaron a Mia para darle una aclaración. Su expresión, una vez confiada, comenzó a dar paso a miradas paranoicas y respuestas nerviosas. Sabía que la estaban persiguiendo. El golpe final llegó cuando la historia se filtró a la prensa local. No pasó mucho tiempo para que blogs, foros e incluso pequeños sitios de noticias comenzaran a publicar los detalles sucios del plan de Mia y Daniel. Su diario, ahora en las manos adecuadas, fue la guinda del pastel. Las personas que alguna vez la admiraron comenzaron a cuestionar su integridad, los amigos que la apoyaban comenzaron a alejarse. El tribunal, que una vez aceptó sin dudarlo sus mentiras contra mí, se ha visto obligado a reevaluar todo. Su propio abogado, al darse cuenta de que el barco se estaba hundiendo, abandonó el caso. Mia se estaba quedando sin aliados. Daniel, como una rata cobarde, fue el primero en saltar. En cuanto vio que su nombre empezaba a aparecer en los informes internos de la empresa, desapareció. Desapareció de las redes sociales, se ausentó del trabajo y, según información que obtuve, transfirió dinero a una cuenta en el extranjero antes de salir de la ciudad. El gran amor de la vida de Mia, el hombre por quien destruyó una familia, la abandonó en el momento en que la soga se apretó. Fue reemplazada por el miedo mismo. Las cosas empezaron a desmoronarse aún más cuando Mia recibió una citación judicial para aclarar el fraude financiero. Ya no era solo un escándalo personal, ahora estaba en el punto de mira de la ley. Con su reputación hecha jirones y sin la protección de Daniel, su única salida sería contratar abogados aún más caros. Pero el problema era que su fuente de dinero se estaba agotando rápidamente. La empresa donde trabajaba ya no pudo ignorar los daños y días después llegó la inevitable noticia: Mia fue despedida. Los días que siguieron fueron un espectáculo delicioso de ver. Las personas que antes la habían adulado ahora la evitaban. Sus redes sociales estaban cerradas, probablemente porque los comentarios eran un aluvión de odio y exposición.
Intentó ponerse en contacto con amigos influyentes, pero todos estaban demasiado ocupados protegiendo sus propios nombres para asociarse con ella. Mia, la mujer que diseñó mi caída, estaba experimentando exactamente lo que ella me hizo pasar. Pero, a diferencia de mí, ella no tenía a nadie que la ayudara a recuperarse. Mientras tanto, yo solo miraba, sin necesidad de mover un dedo. El universo, por sí solo, me estaba devolviendo todo lo que ella me hizo sufrir. Sabía que había más por venir, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilamente. Mi venganza apenas comenzaba, pero Mia ya estaba completamente rodeada. La caída de Mia se produjo en cámara lenta, pero el impacto fue devastador. Primero, perdió su trabajo. Luego vino el recorte de privilegios. Sin el generoso salario de la empresa, ya no podría permitirse el lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrada. Intentó recurrir a viejos contactos, pero nadie quería asociarse con una mujer involucrada en un escándalo financiero. Sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, sus facturas comenzaron a acumularse y pronto la desesperación comenzó a mostrarse. La casa que alguna vez fue el símbolo de su victoria sobre Mia ahora se había convertido en una carga. Sin unos ingresos estables, Mia ya no podía pagar las cuentas. Lo que iba a ser su trono se convirtió en una prisión. Se estaba endeudando, sin perspectivas, sin apoyo. Y entonces llegó el golpe final. El tribunal revisó nuestro divorcio. Con su reputación arruinada y las pruebas de su manipulación expuestas, el tribunal anuló parte del acuerdo original. Por primera vez, la marea estaba cambiando a mi favor. Daniel, el amante por el que ella destruyó nuestro matrimonio, ha desaparecido por completo. Cuando Mia más la necesitaba, él la soltó sin siquiera mirar atrás. Ahora, sola y sin un centavo, finalmente experimentó lo que era ser descartada. La ironía era casi poética. El hombre que ella eligió en lugar de mí se escapó, mientras yo, a quien ella intentó destruir, me quedé quieto, observando todo. Pero lo peor aún estaba por llegar. En medio del caos financiero y la pérdida de su posición social, Mia recibió un diagnóstico que la dejó en shock. Descubrió que había contraído una grave ETS, transmitida por el propio Daniel. La mujer que pensaba que lo tenía todo ahora estaba lidiando no solo con el colapso de su vida, sino también con una enfermedad que la acompañaría para siempre. Y por primera vez no tenía a nadie a quien culpar excepto a ella misma. Intentó contactarme varias veces, pero sus mensajes no recibieron respuesta. Quería compasión, una oportunidad de revertir la situación, tal vez incluso un intento desesperado de acercamiento. ¿Pero qué esperaba que dijera? ¿Qué lo sentía? ¿Qué la ayudaría? Después de todo lo que me hizo, lo único que sentí fue la certeza de que se había hecho justicia. La mujer que alguna vez fue mi esposa ahora estaba arruinada, enferma y completamente sola. Su castillo de mentiras se había derrumbado y no había nadie que la ayudara a recoger los escombros. Mientras tanto, estaba a punto de recuperar lo único que realmente me importaba. Olivia. Mi hija finalmente vio la verdad. Y ahora era el momento de traerla de regreso a casa. Después de meses de dolor, pérdida y humillación, finalmente pude vislumbrar lo que realmente importaba. Mi hija Olivia. La crisis de Mia no fue solo una venganza exitosa, también fue el momento en que Olivia comenzó a ver quién era realmente su madre. Se dio cuenta de que había sido manipulada, utilizada como arma contra mí y eso la destruyó por dentro. Cuando me llamó, su voz era una mezcla de culpa y tristeza. Papá, lo siento mucho. Debería haberte escuchado. Eso me rompió. Pero al mismo tiempo supe que había llegado el momento que estaba esperando. Mia siempre ha usado a nuestra hija como escudo, pero ahora, sin mentiras que la sostengan, todo se ha derrumbado. La decisión de pedir la custodia de Olivia no fue solo una elección emocional, sino también un acto necesario para protegerla. Mia, que anteriormente había utilizado abogados poderosos para aplastarme, ahora apenas podía permitirse un defensor público. Su nombre quedó empañado, su historial financiero estaba bajo investigación y su psicología estaba en ruinas. Cuando nos encontramos en el tribunal, vi una versión de ella que nunca antes había visto. Abatida, derrotada, sin la arrogancia que solía cargar. La mujer que alguna vez pensó que era intocable ahora suplicaba clemencia. Pero la justicia, al final, estuvo de mi lado. En el tribunal, Olivia prestó su declaración. Habló de lo aislada que se sentía de mí, de cómo Mia manipuló y retorció todo para mantenerla alejada de su padre. Cuando escuché a mi hija decir, con voz firme,
que quería vivir conmigo, sentí un nudo en la garganta. Miré a Mia esperando alguna reacción, pero ella simplemente bajó la cabeza. Quizá se dio cuenta de que, al final, todo lo que hizo solo la dejó en paz. El juez no dudó. Se me concedió la tutela, y en ese instante supe que mi verdadera victoria había llegado. Al principio, Olivia todavía cargaba con el peso de las mentiras que escuchaba. Fui paciente. No quería que se sintiera presionada a elegir un bando, solo quería que se sintiera segura otra vez. Hablamos largas noches sobre todo lo que pasó y, por primera vez en mucho tiempo, la vi sonreír de verdad. Esa sonrisa, más que cualquier venganza contra Mia, fue mi verdadero logro. Ya había recuperado mi dignidad, pero recuperar a mi hija era lo único que realmente importaba. Mia intentó ponerse en contacto varias veces después de eso. Mensajes vacíos, peticiones genéricas de perdón, intentos de hacerse la víctima. No respondi. No había nada más que decir. Lo que habíamos terminado ahí, de la forma más amarga posible. Y honestamente, estaba en paz con eso. La mejor respuesta que pude darle a Mia fue seguir adelante con mi vida sin ella. Mientras ella languidecía en su propio caos, yo reconstruí todo lo que ella intentó destruir. Con Olivia a mi lado, comencé a reconstruir mi vida. No solo económicamente, sino también emocionalmente. Poco a poco volví a ser yo mismo. Recuperé amistades que había perdido, me concentré en el trabajo y me permití, por primera vez, mirar al futuro con optimismo. Compré una casa nueva, un hogar de verdad, donde Olivia podía sentirse segura. Fue un nuevo comienzo, pero esta vez, sin miedo, sin dolor, sin mentiras. Ya no necesitaba vivir a la sombra del pasado. El sufrimiento que Mia causó ya no me definiría. Esta historia me enseñó algo valioso. La justicia puede fallar, la gente puede apuñalarte, pero al final la verdad siempre encuentra su camino. He pasado por el infierno y he regresado, pero salí más fuerte. Y ahora, con mi hija a mi lado, supe que todo valió la pena. Mia pensó que había ganado. Pero al final fui yo quien salió victorioso. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo todo lo que pasé y me doy cuenta de que cada dolor, cada traición y cada humillación fueron solo pasos para volverme más fuerte. Durante mucho tiempo creí que mi vida había terminado cuando Mia destruyó todo lo que había construido. Pero ahora entiendo que, en realidad, fue un renacimiento. La verdadera victoria no fue solo verla caer, sino reconstruirme sin tener que cargar con su peso. Mientras Mia languidecía sola, yo estaba ocupada con algo mucho más importante: reconstruir mi vida con Olivia a mi lado. He pasado por el infierno y he regresado, pero sobreviví. Y más que eso, renací de las cenizas. Se hizo justicia, aunque tardía. Mia perdió todo lo que me robó. El tribunal revocó algunas de las decisiones anteriores y finalmente quedé libre de las obligaciones financieras que me imponía. La casa que una vez había sido el escenario de mi mayor humillación ahora estaba en venta, ya que Mia ya no podía permitírselo. Era como si el destino cerrara este ciclo de la forma más irónica posible. Ella, que manipuló el sistema para expulsarme de mi propia casa, ahora era la que no tenía a dónde ir. Algunas personas pueden sentir pena, pero yo simplemente seguí adelante, sabiendo que la verdadera justicia no solo provenía de los tribunales, sino de la vida que me pasaba factura. ¿Y yo? Seguí adelante. No necesitaba restregarle mi victoria en la cara, porque la realidad ya lo estaba haciendo por mí. Después de tanto tiempo sintiéndome como un perdedor, finalmente recuperé mi sentido de identidad. Me dediqué nuevamente a mi trabajo, amplié mis conexiones, y lo más importante, construí un verdadero hogar para Olivia. Cada mueble, cada detalle, cada pequeño trozo de este nuevo espacio fue diseñado para hacerla sentir que finalmente tenía un refugio seguro. Por primera vez en mucho tiempo me desperté y dormí sin el peso del pasado. Yo era libre. Olivia también ha cambiado. Con el tiempo, la culpa que sentía por creer las mentiras de su madre empezó a desaparecer. Ahora comprendió que no era culpa suya. Lo que hizo Mia fue cruel, pero no pudo romper el vínculo que existía entre nosotros. Ver a mi hija convertirse en una joven fuerte y resiliente, responsable de sus propias decisiones, fue una prueba de que, al final, realmente gané. Extrañé años de su infancia debido a la manipulación de Mia, pero ahora, cada momento con Olivia era precioso, cada conversación, cada risa, cada comida juntos. Ya no necesitaba mirar al pasado y arrepentirme. El futuro era mío para escribirlo.
La vida siguió su curso. Conocí gente nueva, me permití empezar de nuevo y, sobre todo, aprendí a confiar nuevamente. Por supuesto, las cicatrices quedaron, y sería mentira decir que todo fue fácil. Pero cada uno de ellos cuenta una historia de superación. Aprendí que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino vivir tan bien que tu existencia demuestre que fallaron. Y eso es exactamente lo que hice. Mia quería verme destruido, pero lo único que logró fue hacerme más fuerte. Y ese, irónicamente, fue su mayor fracaso. Mia nunca volvió a cruzarse en mi camino. Escuché rumores de que se mudó a otra ciudad, tratando de reconstruir su vida lejos de todos los que conocían su historia. Quizás aprendió una lección. Quizás no. Pero eso ya no me importa. Porque al final, la verdadera libertad fue darme cuenta de que ya no tenía que preocuparme por ella. Se convirtió en una página que cambia en el libro de mi vida, un capítulo doloroso, pero que ya quedó atrás. Seguí adelante. Y esa, para mí, fue la mayor victoria de todas. Al fin y al cabo, la mejor venganza no es destruir a quienes te hacen daño, sino reconstruir tu vida sin necesitarlos. Y eso es exactamente lo que hice. Yo gané. Si te gustó la historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios tu opinión sobre el caso de hoy. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.